Bien, entonces ahora voy a pasar a explicar lo que son funciones virtuales, ¿cierto? O clases abstractas. Básicamente, las clases abstractas son plantillas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que son plantillas? A partir de la relación de herencia, pues nos dan nos dan atributos o métodos, ¿cierto? Que pueden ser usados por otras. Pero ¿qué pasa? Estas clases abstractas no pueden ser instanciadas, ¿cierto? Ya que no tienen la implementación de las diferentes funciones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos este ejemplo. Tenemos una clase padre y una clase hijo, pues que hereda de padre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en las clases padres tenemos algo que se llaman métodos virtuales. Son métodos que no están instanciados. De hecho, lo igualamos a cero. Esos métodos no tienen nada. Por lo tanto, dado que ese método no tiene comportamiento, la clase no puede ser instanciada. Yo no puedo crear un objeto de la clase padre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En el hijo, ¿cierto? Yo tengo que implementar los métodos virtuales del padre. Es muy útil porque, pues, digamos, existe un método que es general para las clases hijas de él, pero cada una tiene un comportamiento distinto. Con eso nos aseguramos de que las clases hijas tengan un comportamiento definido a partir de la plantilla que es la clase padre. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si ustedes observan, bueno, implementaciones de padre, pues tiene únicamente otro método. Si ustedes observan acá, tiene únicamente otro método, que es este. Uy, no me gusta. Tiene otro método que es este. Este no lo implementa, ¿cierto? El otro método, como no es virtual, lo implementa y método lo implementa hijo. Es decir, que si yo invoco método, tengo que buscar la implementación de hijo. Entonces, ¿qué pasa? Cada clase tiene una serie de funciones disponibles. La ligadora de funciones a clases hace en tiempo de compilación. Pero también podemos hacerlo en tiempo de ejecución, en este caso con las virtuales. Es decir, que cuando declaramos un método virtual, una función virtual, esa no puede ser implementada por esa clase, sino por sus hijas. Y van a ser implementadas en tiempo de ejecución. Entonces, bueno, como dice acá, no es necesario implementar, hay que colocar igual a cero. Como estas funciones virtuales no tienen código, se llaman funciones virtuales puras. Las clases que contienen alguna función se llaman clases abstractas, es decir, que no tienen todas las definiciones, por lo tanto, no se pueden instanciar. Yo no puedo crear objetos de ellos. Lo único que se puede hacer con la clase abstracta es heredar. Y a partir de las hijas podemos implementar. Ahorita van a ver. Y la clase abstracta es una plantilla de métodos o funciones virtuales los cuales deben ser implementados por los hijos. En otros lenguajes de programación como Java se utiliza abstract class, ¿cierto? Que lo van a ver el próximo semestre en programación interactiva. Entonces, vamos a ver un ejemplo de funciones virtuales. Entonces, acá, si ustedes observan, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esta es la clase padre, ¿cierto? Esta es la clase padre y tiene el método virtual. Acá simplemente implementa los métodos que no son virtuales. Y la clase hijo, ¿cierto? Implementa el método del padre. Tiene que tenerlo, ¿sí? Porque si no, no se puede implementar. Y acá, ¿cierto? Bueno, aquí había puesto otro hijo, pues que tiene otro método. Y acá lo que hacemos es instanciar. Y a esto se le conoce como polimorfismo. Si ustedes observan, miren acá, tenemos un objeto padre, pero la implementación se la presta el hijo. Así es como nosotros podemos trabajar polimorfismo. Entonces, en el caso de animal, por ejemplo, que tenemos ahora, si animal fuese una clase abstracta, entonces objeto reptil, ¿cierto? Es igual a new reptil, ¿cierto? Es decir, tenemos una instancia de animal, pero la implementación nos la presta la hija reptil. Entonces eso nos permite tener un objeto que tiene diferentes comportamientos, que digamos puede comportarse de diferentes formas. En este caso, este objeto hijo es tipo padre, pero tiene su implementación la presta hijo. Y en el caso de padre, tenemos, otro hijo, es un objeto tipo padre, pero ¿quién presta la implementación? Otro hijo. Estos dos objetos son de la misma clase, pero tienen diferente comportamiento. Y esa es la magia del polimorfismo. Obviamente eso es mucho más extenso, pero digamos que eso es, digamos, uno de los apuntes más grandes. Vamos acá donde dice polimorfismo, ¿cierto? Esto, ¿qué pasa? Un método puede tener más de un comportamiento. Solo que ustedes vieron ustedes, ¿cierto? Acá, observen. Si yo invoco este otro método, ambos, ¿cierto? Si ustedes observan, ¿cierto? En el primero, en otro hijo va a retornar 18 y en hijo va a retornar 3, pero es el mismo método de la misma clase. Entonces, eso es básicamente el tema de polimorfismo. Si ustedes observan, ¿cierto? El caso de método, otro método retorna 16 aquí y acá retorna
perdón, método retorna 3, qué pena, es este primero, ¿cierto? Otro método, este corresponde a este. Y 18, si ustedes observan, es el mismo método, ¿sí? Ahora, otro método, como no es una función virtual y el comportamiento es común para todas, pues va a devolver el mismo. Otro método no es polimórfico, pero método sí es polimórfico, ¿sí? Acá, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues lo que les acabé de mostrar, ¿cierto? Entonces, en el tema de polimorfismo es que una clase, ¿cierto? Una clase padre es implementada por sus hijas, ¿cierto? Si ustedes observan acá, la implementación de hijo 1 la presta la clase hijo, pero hijo 2 la presta padre. Y este método, ¿cierto? Es el que se comporta de manera diferente. Esto es una explicación muy básica de lo que es polimorfismo. Entonces yo entiendo que, digamos, es muy corto, pero pues el tiempo tampoco me da para mucho. Espero les ayude esto para profundizar y pues cualquier cosa estoy atento a dudas. Muchas gracias por su atención, muchachos.